Hola a todos, me llamo Juan Matute Guimón, soy deportista ecuestre, jinete de doma clásica, para ser más específicos, y hoy vengo a compartir con este medio, con vosotros, un percance barra regalo de vida que recibí hace 5 años, que marcó un antes y un después. Yo era un católico seguidor tibio, no era tan practicante como lo soy a día de hoy, ya que había recibido, había heredado una tradición, una fe católica que por supuesto cuando iba a misa, en alguna ocasión, en alguna adoración, sentía un poquito más en el fondo de mí, ¿no? Este pálpito, esta necesidad, esta sed, pero al fin y al cabo, entre que si la juventud, que si me mudé a Estados Unidos con 10 años, vivimos ahí del 2008 al 2018, 10 años de vida, con lo cual yo me distancié, más de lo que ya estaba distanciado, pero bueno, que me voy de la vía. Que como compartía, soy deportista, me dedico a la competición, a la doma clásica, y no es hasta el 2020 que tuve un regalo, que estábamos confinados, de hecho se empezaban a aligerar las restricciones y el 5 de mayo mi vida tuvo un parón. Estaba a caballo, entrenaba y con el último caballo del día me empecé a marear. ¿Qué ocurre? Permitirme que comparta que días previos al 5 de mayo tenía un dolor muy fuerte de cabeza y el dolor no era un dolor típico que se podría solucionar con un paracetamol o con un ibuprofeno. Era un dolor que era más punzante hacia el ojo izquierdo. Y yo compartí este dato con mi madre, mi santa, mi querida madre, el día de antes, el 4 de mayo. Y mi madre estaba un poquito agobiada y llamamos al médico de familia. Y en esta cita, ¿qué ocurre? Estábamos, os recuerdo, 2020, confinados, las restricciones que estaban tan elevadas, y me recomendó, me recetó un paracetamol, un ibuprofeno, y si los dolores persistían o incrementaban, que me prepararía un formulario, un documento para que pudiese trasladar o me pudiese acercar a la consulta. Y el 5 de mayo, como decía, estaba con el último caballo del día y de pronto empecé a marear, empecé a perder el campo de visión, unas náuseas tremendas, y según me bajo del caballo, a Dios las gracias que pude bajarme del caballo, y con mi padre a pie de pista de pronto me senté en el suelo y parece ser que debí de gritar ¡mi cabeza! ¡Ah! Ahí acabó todo. No recuerdo nada más, o sea, yo caí inconsciente. No recuerdo ni a la ambulancia, ni a la policía, ni a todo el show que se montó. De hecho, es más, cuando me dijeron que había llegado hasta un helicóptero a hacer el traslado, para mí es como una historia de película. O sea, de pronto llega el helicóptero, me hacen el traslado, porque ¿qué ocurre? Que estaba tan con las pulsaciones, vete a saber cuáles son los términos hospitalarios de este caso, pero que el traslado por ambulancia era demasiado arriesgado, debido a los baches, debido a los surcos que había en el suelo, en el terreno, desde la finca hasta el hospital más cercano al que me derivarían, y me trasladaron en helicóptero. 5 de mayo, mis padres sin saber qué me había ocurrido, qué me había pasado, porque de pronto ese desplome, ese show que fue, yo ahí convulsionando, parece ser que el lado derecho del cuerpo se me empezaba a agarrotar, tremendo. Y con la noticia, cuando llegan al primer hospital, de que me había dado un derrame cerebral causado por una malformación arteriovenosa congénita, de nacimiento, que dado el día, que de pronto, como había dicho antes, reventó, y con la gran fortuna de que estaba mi padre a pie de pista, de que no era ni de noche, ni estaba al volante, ni que estaba en otra circunstancia que me podría haber ocurrido perfectamente en otro momento de vida, ¿no? Con lo cual mis padres, os podéis hacer la idea, ¿no? El shock que fue para ellos que su hijo con 22 años, sano, deportista, con hábitos buenos, por supuesto de vez en cuando me gustaba la marcha, pero poco más, o sea, una vida saludable, sana, y de pronto estaba entre la vida y la muerte.
Y no fue hasta el 7 de mayo, 2 días después de que me sucediese mi percance, que recibieron una llamada, un mensaje de una, en aquel entonces conocida, ahora ya evidentemente somos más que amigos, Ana Pérez de Nardiz, y un mensaje que les llegó de que había estado conectada a una adoración online, porque os recuerdo que en aquel entonces estábamos pues, con la pandemia, y que unas palabras de conocimiento, que eran inspiraciones del Espíritu Santo, en Santo Domingo de la Calzada, como os decía, que había sentido en lo más profundo de su corazón que ese mensaje era para su amigo, de que había una persona con un problema en la parte frontal de la cabeza y que el Señor la quería sanar. Y según mis padres, que mira, es que se me está poniendo la piel de gallina solamente cada vez que lo comparto, cada vez que comparto esta parte de mi testimonio, o sea, es que, o sea, en fin, que en cuanto mi amiga escuchó esto, dijo, o sea, este mensaje es para mi amigo, o sea, este mensaje es para Juan, con lo cual se lo traslada a mis padres, y mis padres, con el shock, el disgusto, 2 días después, desahuciado, porque me intentaron intervenir vía arteria, y aquí tenía el boquete, aquí tenía el agujerito, y no habían conseguido llegar al sangrado, no habían sido capaces de cerrar el sangrado. Y desahuciado, de hecho a mis padres llegaron a preguntar si yo era hasta donante de órganos, con lo cual mis padres, pues mi madre, os podéis hacer la idea, o sea, desangeladas, o sea, lloraba y no podía parar de rezar. De hecho, en nuestro testimonio, el que compartimos a nivel familiar, mi madre y mi padre incluido, me emociona que mi madre dice que rezaba la salve: en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra. Y cuando de pronto recibe este telefonazo de mi amiga, y ya está, o sea, si el Señor lo quiere sanar, lo va a sanar, o sea, no hay más. ¿Qué ocurre? Que se acercan al hospital hasta el que me derivaron, tal y cual, y las PIC, las presiones intracraneales, estaban pues por las nubes. No pueden hacer el traslado. Pero ¿qué ocurre? Que para añadir un dato más potente inclusive, Estela Berganzones, creo que es que es apellida, una conocida del mundo de la hípica, una aficionada también a la doma clásica y conocida de mi padre, incluso de mí, les llama porque es su función en los hospitales, trabaja en las UCIs, con todos los doctores a nivel nacional y me atrevería a decir hasta incluso internacional, con aparatos quirúrgicos y demás. Y conoció a un doctor, curiosamente también aquí en Madrid, con una técnica pionera que era entrar intravenosamente. Recalco, en el primer hospital al que me derivaron me entraron vía arteria, fracasó. Y este doctor tenía una técnica pionera que era entrar intravenosamente, una cirugía, me atrevería a menos a decir, más arriesgada, pero que daba su voto de confianza de que podía salvarme, que podía pues sanarme y devolverme la vida. En cuanto mis padres escucharon el mensaje de Ana P., la llamada de Estela, mi madre dijo, ya está, o sea, ¿qué hay que hacer para hacer el traslado, para moverle de un hospital a otro? Total, que las presiones intracraneales, las llamadas PIC, pero de pronto, el 7 de mayo, eso fue el 6 de mayo, el 7 de mayo dio la diosidad, la providencia de que las presiones parece que redujeron, y en cuanto reducieron un poquito, mi madre ya estaba con la ambulancia, hicieron todo el traslado, todo el movimiento, y el 9 de mayo, el doctor grande, querido, sus manos, o sea, Claudio Rodríguez, el doctor Claudio Rodríguez, argentino, muy querido por mi familia desde ese mismo día, tanto él como intervinieron 3 doctores, Claudio Rodríguez, Alberto Gil, también un grandísimo doctor del norte de España, y Pedro Ruiz. Fueron los 3 doctores que me salvaron la vida, y ahí comenzó mi recuperación. El 9 de mayo les dijeron a mis padres que la operación había salido bien, que el sangrado había sido sellado, pero que ahora la recuperación iba a ser, pues, mía, que iba a tener yo que rendir cuentas y que dar la talla, ¿no? Que estar ahí al pie del cañón y hacer la rehabilitación. 22 días más tarde desperté. 40 días estuve en UCI y recuerdo que al despertar, un show, o sea, yo recuerdo que no paraba de llorar. O
sea, yo lloraba desconsoladamente, evidentemente por lo asustado que estaba, el miedo que sentía de estar en hospital, primero de todo, porque yo, tener en cuenta que, o sea, había caído inconsciente y estaba a caballo, y de pronto estoy en un hospital, que yo recuerdo que me hacía un cacao, porque en 2020 estábamos preparando los Juegos de Tokio, que yo estaba preclasificado, quería optar a estar en el equipo olímpico de doma clásica, la disciplina a la que me dedico, como he comentado al principio de la entrevista, y estaba pues eso, entre que si vuelos, competición, ten en cuenta que estábamos en España, pero habíamos llegado de Estados Unidos unos meses antes del confinamiento, pues estábamos clasificándonos para los Juegos Olímpicos y tenía un mejunje, una confusión, veía a todos los enfermeros, los cambios de guardia, pensaba yo que serían azafatas, el cuerpo de los pilotos, el cuerpo de las aerolíneas, ¿no? Entonces estaba, o sea, con un mejunje y recuerdo que había una enfermera que me acariciaba la mano y me decía: Juan, no pasa nada, vas a estar bien, estás en buenas manos, estás en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, has tenido un problemilla, has tenido un accidente, estabas a caballo, no te caíste, que esto para los jinetes es importante, la confianza, la seguridad de uno mismo, de que evidentemente te puedes llegar a caer, pero que el accidente no había sido consecuencia de una caída a caballo. Entonces me decía: estabas a caballo, te bajaste y te desplomaste, has tenido un derrame cerebral. ¿Qué es esto? Es una malformación que tenías de nacimiento, tuviste un sangrado y caíste inconsciente y te trasladaron hasta este hospital, pero estás bien. Y yo lloraba y lloraba, el miedo, o sea, la incertidumbre, la sensación de que no somos nada, de que al fin y al cabo, o sea, por muy potentes que nos sintamos en nuestro día a día, no dejamos de ser de carne y hueso, y un día estás y al día siguiente no. Con lo cual, entre los enfermeros, los pacientes que estaban en las habitaciones enfrente de la mía, en la que yo me encontraba, que también tenían sus distintos problemas, ¿no? Entonces, recuerdo que estaba ahí el capellán de la Fundación Jiménez Díaz, el padre don Ignacio, y a menudo me hacía visitas y me recordaba pues que mi familia estaba bien, que yo también estaba bien y que me iba a recuperar conforme pasase el tiempo. Que estaba a caballo, que me había caído, no había caído, me había bajado, eso me había bajado, me había desplomado, pero que estaba bien. Y en una de esas visitas, amigos míos, me trajo a Santísimo en la custodia. Y ese fue el día que marcó mi conversión. Yo recuerdo que no podía parar de llorar, y decía: gracias. O sea, entenderme, o sea, yo era católico, poco practicante, pero yo tenía una fe, pues bueno, heredada, de tradición, de ir a misa los domingos, pero si no iba a misa un domingo, pues no era tan grave. Al haber vivido 10 años en Estados Unidos me había distanciado de mi fe, que sí, por supuesto, íbamos a misa en Navidad, en Nochebuena, bueno, días sueltos al año, pero no era de tradición, era tradición más que de fe o de voluntad propia, ¿no? de ir en búsqueda de ese evangelio, de esa palabra, ¿no? de sacerdote, pero que voy de nuevo por las ramas. De pronto, o sea, lo sentí en lo más profundo de mi corazón, que el Señor me había sanado, de que en la custodia estaba el Santísimo, esa hostia preciosa, que me miraba y me decía: o sea, estoy aquí contigo. Aunque tú muchas veces no te has percatado, no te has parado a fijar, no te has parado a pensar en mí, o sea, hablo desde el punto de vista de Dios. Sé que es un punto extraño, pero es como yo lo sentía en mi interior. Estoy aquí, siempre lo he estado y siempre estaré. Yo te quiero y quiero que camines conmigo, ¿no? Y o sea, según pensaba esto, yo lloraba y decía: gracias. Gracias y más gracias. De hecho, o sea, hasta voy a dar una lagrimita en el ojo de recordarlo, porque ahí es cuando me supe amado, ahí es cuando me supe respaldado y ahí encontré mi identidad. Meses posteriores, cuando ya una vez llegado a casa, mucha rehabilitación, mucha terapia, primero de todo porque al haber sido el derrame en el lóbulo izquierdo, el lóbulo frontal,
tuve una hemiparesia, yo el lado derecho del cuerpo, o sea, esto, el peinarme, el andar, era inimaginable, o sea, yo me movía en silla de ruedas, me tenía que dar de comer, me tenía que dar de beber, yo era un disabled, ¿cómo se dice disabled en castellano? Ahora mismo me baila el término, pero si alguno de vosotros entiende inglés, I was disabled. Y tuve que aprender a hacer todas estas actividades por mi cuenta. Mucha terapia, mucho día sí, día también. Tenía que ir al hospital a hacer pues, rehabilitación, entre otros psicológica, porque la parte mental es todo un capítulo, porque yo recuerdo que estaba bien, me encontraba bien, ya poco a poco recuperando la habilidad de mover el lado derecho del cuerpo, entre otros motivos porque los grandes profesionales de la salud pública que me ayudaron, dieron ese impulso, ¿no?, a la recuperación, que por supuesto también tenía mis doctores privados particulares de Sanitas, de Ana de Austria, el hospital en el que me derivaron muchas veces, y Santomé, Centro Médico de Natura, bueno, distintos profesionales en los que me trataron, pero la parte psicológica, potente, porque yo recuerdo que estaba bien, o sea, estaba encaminado a la recuperación absoluta, pero me encontraba triste. Me encontraba apagado, me encontraba como un desecho, o sea, por supuesto, dándole gracias a Dios, por supuesto, encaminado a mi conversión, pero desesperado un poquito en que yo me encontraba limitado, me encontraba con limitaciones serias de vocabulario a la hora de expresarme, a la hora de compartir, a la hora de hablar, de andar. O sea, tenía una capacidad relativamente relativa de ser independiente. ¿Y qué ocurre? Que a través de distintos amigos en la fe que he ido teniendo, pues me han ido inspirando y me han ido motivando y entre otros, pues mi madre, que me decía todas las mañanas cuando me despertaba: hijo mío, levántate y da un paso más para adelante, hazlo por todas aquellas personas que no han tenido la misma oportunidad que tú, hazlo por todas aquellas personas que a diferencia de ti, no tienen esa esperanza, no tienen esa familia, no tienen esos regalitos, ¿no?, que tengo y que tuve y que tengo a día de hoy, ¿no?, con las personas que me han inspirado, que me han elevado, que me han dado la motivación. Y según me decía esto mi madre, decía: me cachis en la mar, venga, pues daba un golpetazo en la mesa o en el suelo y decía: venga, pues lo hago por todas aquellas personas. Y día sí, día también, silla de ruedas, pero iba poco a poco haciendo mi recuperación, hasta que a los 5 meses pude competir en el primer campeonato de España. Frente a todo pronóstico, frente a toda recomendación de todos los doctores, estaban muy en contra de que participase, de que compitiese, que me subí al primer caballo a los 3 meses de que me ocurriese. O sea, al mes de estar en casa, pues no sé en qué momento se nos ocurrió, ¿por qué pluralizo? Porque le incluye también a mi padre, que es mi entrenador. Mi padre ha sido jinete olímpico, participó en 3 juegos, que fueron los de Seúl, Atenas y Barcelona. Seúl, Barcelona y Atenas, que sí me hago el lío con el orden de los juegos. Y fue reserva de sus cuartos de Pekín 2008, con lo cual, evidentemente, yo he heredado esa pasión, esa afición a la hípica, al caballo, pues por mi padre. Entonces, al 3er mes ya estaba a caballo, ya estaba pues haciendo mis pinitos de vuelta a la recuperación a caballo, recuperación ecuestre. Y al 5.º mes se nos ocurre la gran idea, la genialidad de hacer la presentación en el Campeonato de España, que evidentemente no pretendíamos, aunque yo en el fondo permitirme compartir que un poquito soy muy competitivo. Y yo quería hacer un resultado digno de al menos de admirar por mí mismo y por los que me rodean, de resultado a nivel competitivo. Pero ¿qué ocurre? Evidentemente, pues no iba a ser el caso, porque no estaba en mis facultades, o sea, completamente perfecto. O sea, aún iba a rehabilitación,
y recuerdo pero que cada vez que terminaba cada reprise, la reprise es cada prueba, cada competición, siempre me santiguaba y se lo brindaba al jefe, como me dijo mi padrino alguna vez, al sheriff, porque ahí estaba rindiendo y compitiendo y haciendo lo que más me gustaba y lo que mejor se me daba, que es una sonrisa y esa actitud que tanto me caracteriza de luchador. Y ahí estuve compitiendo y hasta que al verano siguiente pues se dieron las circunstancias y pude optar al equipo olímpico de Tokio 2021. No ocurrió, no llegó a suceder la convocatoria, no llegué a ganarme esa plaza olímpica, pero ahí estuve, a pie del cañón, rindiendo y optando a estar en el primer equipo. Y a día de hoy, 5 años después, que he podido pues, seguir produciendo, seguir compitiendo, seguir viajando, seguir viviendo. Tanto es así que tengo una alianza en el dedo, en la mano derecha, porque me he casado hace 2 meses con el amor de mi vida, que se llama Paloma Zafrilla. Es un amor de niña que nos conocimos sorprendentemente en 2020, prepandemia, preconfinamiento. Nos dimos 2 besos, éramos un grupo grande de en aquel entonces amigos, conocidos que teníamos los dos y recuerdo cuando nos volvimos a ver en el 2022 o 2023 sería en un concierto de Hakuna, que seguro que algunos de los que me están escuchando lo ubican, en Vista Alegre fue en aquel entonces, que de pronto entro en la pista, entro en el estadio donde se celebró y estaba en el centro de la pista, pero relativamente cerca de la tarima donde se colocan los cantantes y recuerdo que era ella y le vi, le reconocí. No nos habíamos llegado a compartir tanto tiempo juntos en aquel entonces, en el 2020 cuando nos conocimos, como para recordarle como tal, pero algo en mí quiso reconocerle, quiso ubicarle y me acerqué hacia ella, Paloma, y ella me dijo Juan, y nos dimos 2 besos y ahí fue un momento bastante gracioso, nos reímos mucho pero hasta el 2023 que no conseguí al fin una cita con ella y que no nos llegamos a conocer un poco más a nivel profundo, ¿no? En lo espiritual, en lo personal, en lo vivido hasta aquel entonces, y 2 años después tengo la gran fortuna de poder compartir que estoy casado con Paloma y que somos una sola carne. Y es una mujer que me inspira, que me da luz, que me da consejo, me quiere como soy y me quiere por lo que soy, no por lo que seré, sino por lo que soy hoy. Y eso me inspira y me emociona y me encanta aprender con ella, de ella y también por ella, porque al final, o sea, creo yo al menos que los maridos debemos de estar no solamente pues para aportar nuestro granito de arena, sino también para sumar, ¿no? para ser más juntos. Y es luz, es cariñosa, es entrañable la manera que tiene de mirar a su familia, a nuestros amigos, a la gente en general. Y es pues, mi vida entera. Y estamos hoy a mediados de noviembre del 2025, pues con las miras ya puestas en el 2026, porque evidentemente el presente, o sea, el día es aquí y ahora, es el presente, es el regalo. El pasado queda atrás y el futuro está pues, aún por venir, pero el día es lo que tenemos y hay que apreciarlo, hay que bendecirlo, hay que guiñarle cada 2 por 3 el ojo al cielo y agradecerle todas las oportunidades que nos da, las que evidentemente las tangibles, las que somos capaces de ver, incluso las que no, las imperceptibles, un guiño, un beso, una caricia con un padre, un hermano, un primo, un familiar, una abuela, y la verdad que son valores que previo a mi derrame no había sido capaz de aprender o de apreciar, y post derrame, post conversión, pues evidentemente fallando, evidentemente tropezándome, cayéndome, pero me levanto con esa sonrisa y con ese agradecimiento de considerarme católico y de que Él murió por tus y por mis pecados y por nuestros errores y por la conversión, ¿no? de tantas almas, y cuantos más seamos los que nos convirtamos y los que nos rindamos ante su voluntad y ante
ante su camino, pues mayor será el triunfo que tendrá él en el día de mañana. Y os comparto todo esto pues porque evidentemente hay que disfrutar del momento, pero siempre con la proyección, con las miras puestas en el futuro. Yo ya estoy preparando los próximos objetivos a nivel deportivo, a nivel familiar, a nivel equipo con Paloma, pero también equipo con mi equipo de competición, mis caballos. Tengo propósitos, tengo objetivos muy ambiciosos. Igual se me da un poquito a veces de madre, o se convierte demasiado en ambición gigantesca, pero yo creo que con las miras bien puestas en el cielo. Una vez me dijo Paloma una frase que me gustó mucho: los pies bien firmes en la tierra, pero la mirada bien fija en el cielo. Y me gustó tanto que vivo con esa frase muy a menudo entre ceja y ceja. Y comparto esto porque el año que viene es el Campeonato del Mundo de Doma Clásica, que se celebrará en Aquisgrán, Aachen, Alemania. Y aunque este pasado verano tuve un disgusto bastante potente, porque mi primer caballo, que era un portento, un caballo impresionante de habilidad, de capacidades, de talento, era un Mbappé, por hacer una comparación al fútbol, o un Vinicius de la hípica de mi deporte. Pues de pronto, cuando estábamos regresando de la competición más importante del año, el pasado julio, recibo una llamada de madrugada con una noticia aterradora que jamás desearía que ningún jinete escuchase: que habían tenido un accidente cuando estaban llegando a la primera parada, y en este accidente, a Dios las gracias, no sufrió ni el conductor ni el copiloto, pero que mi caballo había sufrido una fortuna diferente, que había muerto en el acto. Accidente de tráfico, el conductor pues se quedaría dormido y se estrelló contra un camión que venía enfrente, y con la mala fortuna de que mi caballo pues se caería y se desnucaría. Y ese percance, lloré todo lo que os imaginéis y más, porque al fin y al cabo es mi compañero, mi amigo, mi compi de batalla. En la Doma Clásica se juzga al binomio. El binomio es el caballo y el jinete al completo. O sea, el jinete, por supuesto, influye y mucho, pero el caballo es al final la estrella. O sea, no, la estrella es el jinete y el caballo, la combinación, el conjunto. Y en cuanto escucho esta noticia, que le llaman por teléfono a mi padre, ¿vale?, para compartir la historia. Y cuando escucho la primera palabra de nuestro mozo, nuestro groom de competición, me agarro a mi escapulario, mi crucecita y mi medalla de la Milagrosa que me regaló Paloma. Y no podía parar de rezar, y rezar, y rezar, y rezar. Y Ave María, o sea, Dios te salve María, llena eres de gracia, o sea, Ave María tras Ave María. Pero de pronto solté porque me percaté de lo que se ha abanderado de que como católico, como practicante, como confiado en la voluntad de Dios, confío en una frase que es: nada es mío, todo es suyo. O sea, haz lo que tú quieras, Jesús. Haz lo que tú quieras de mi historia, haz lo que tú quieras de mí, de mi entorno, de lo que me rodea, todo es tuyo. Como si soltase una carga. O sea, recuerdo estar al día siguiente de regreso desde Düsseldorf a Madrid, en el avión, y recuerdo que entre lágrimas y por la tristeza evidente de haber perdido un compañero, de que ya no estaba, de que me había quedado básicamente huérfano. O sea, es muy, muy, muy duro, porque hasta producir un caballo de Gran Premio pasan muchos años, sacrificios, entrenamientos, día sí, día también, pico pala, y me había quedado huérfano. Pero recuerdo que estaba en el avión al día siguiente del accidente, como os compartía, y dije: ¡pua! Lo acabo de ver, lo vi tan claro como el agua. O sea, hasta suelta, tu plan es mejor, mucho, mucho, mucho mejor que el mío. Y me vino a la mente una imagen que me envió Paloma, que es de Jesús con un niño pequeño, con un osito, y el niño está llorando porque Jesús le está pidiendo que le entregue el osito pequeño.
Y lo que no se percata el niño es que a las espaldas de Jesús hay un oso gigante. Y la piel de gallina de nuevo, Belén. Y recuerdo esta imagen y decir, wow, o sea, es que verdaderamente, si confías en la voluntad, en la providencia, si confías en su plan, te sorprendes. Y te sorprendes y mucho, porque yo creo que nuestras capacidades no nos dan para hacernos a la idea de lo que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros, de vosotros, de mí. Y solté un alivio, o sea, noté un alivio cuando solté, cuando dije, ¡buah! O sea, el yugo es tanto más llevadero cuando delegas, cuando sueltas, cuando te percatas de que no puedes tener todo tan controlado, porque hay cosas que se te escapan. Y por supuesto que fue una lucha familiar, mis padres, mis hermanos, mis empleados, pues fue una lucha porque ya cuando llegué a casa mi caballo no estaba. Con lo cual ese box, esa cuadra vacía, fue duro, fue muy duro. Pero yo recuerdo que, aún así, cantaba una canción mexicana, ranchera, ay, 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 canta y no llores. Y yo no podía parar de eso, con lágrimas y con una sonrisa, evidentemente, combinada, ¿no? Con esa tristeza, pero al igual era tristeza y alegría a la vez, porque confío en su plan. Entonces yo cantaba esta canción, o sea, canta y no llores, porque todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Y confío en que habrá más éxitos, habrá más caballos importantes en mi carrera, porque es que para que os hagáis la idea, Lexus, que se llamaba el nombre de este caballo, era un joven, eran 9 años, que para que os hagáis la idea, un caballo de gran premio, un caballo a nivel absoluto, pues con 12 o 14 es cuando está más en su etapa más potente, ¿no? A nivel deportivo. Y con 9 añitos, era un bebé, y que debuté con él con 8 para intentar optar para los Juegos Olímpicos de París, que casi, de nuevo, estuve a esto, o sea, se me escapó, o sea, pero estuve muy cerquita de conseguir esa participación en los Juegos Olímpicos de París, como os decía, pero que al año siguiente, o sea, no, que al año siguiente, ese mismo diciembre del 2024, conseguí con Lexus alzarme con la victoria en Frankfurt, un 5 estrellas, un concurso por todo lo alto, el concurso más importante que he llegado a ganar a día de hoy. Lo gané con Lexus, con lo cual, o sea, como un cohete, íbamos, o sea, ascendiendo, pero barbaridades, y a pasos agigantados. Pero de pronto, entre un día, con mi misma historia, un día estaba bien, al día anterior, tocando la guitarra, cantando, preparando los objetivos que venían a próximos meses o próximas etapas de año, o sea, y de pronto, de un día a otro, desahuciado, derrame cerebral, hemiparésico, una traqueotomía que me tuvieron que hacer también por una neumonía que tuve. La vida te puede dar un giro radical, y si confías en lo providencial, si confías en Jesús Eucaristía, y si confías en tus valores católicos, Él siempre te extiende la mano. Y aunque sea un valle de lágrimas en el que nos encontremos, o en el que alguno de vosotros igual se encuentra ahora mismo, confía, porque Él siempre tiene un plan mucho mayor que el nuestro y mucho mejor. Así que yo os animo a que os abracéis a vuestros valores católicos y que no los dejéis, porque yo he encontrado mi esperanza ahí, yo he encontrado mi anhelo, mi alivio, el amor en mayúsculas. Así que si mi testimonio ha podido servir para que alguno de vosotros que sois espectadores, sois seguidores del canal aquí del Rosario, pues gloria a Dios.